Hoy, 3 de enero del 2026, vamos a hablar sobre un caso muy importante y que está muy sonado últimamente en las noticias, el cual es el caso de Jeffrey Epstein, que más allá de ser un caso de relevancia actual, porque se liberaron varios documentos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó varios documentos, 3 millones de documentos, emails, videos e imágenes hace pocos días, más allá de que es algo del momento, yo considero que el caso de Epstein es uno de los más importantes políticamente hablando de Estados Unidos que vivió, la verdad, desde la Segunda Guerra Mundial, no, porque demuestra, como vamos a ver, mucho del actuar de cómo se controla o el tipo de actividades de espionaje o de inteligencia dentro de Estados Unidos y demuestran la conexión también israelí, ¿no? En este caso. Entonces vamos a hablar un poco más de Jeffrey Epstein. Acá vemos en la imagen, está con su pareja o sí, con su pareja, Ghislaine Maxwell. Y vamos a empezar un poco hablando no de las noticias actuales, sino más dar un contexto sobre quién era este personaje y más o menos sus conexiones para ver y para argumentar lo que dije hace un momento de por qué es tan importante este caso. Vemos acá en su página de Wikipedia que Epstein fue contratado como empezó su trabajo, su carrera profesional en un colegio, dando clases en un colegio como profesor de matemáticas. Y ya desde esa época, cuando él tenía 21 años, él no terminó la universidad, aunque se dice que era muy bueno en matemáticas. Su primer trabajo fue contratado, como decimos acá, como leemos acá, por Donald Barr en esta escuela Dalton, ¿no? Que era un colegio de, bueno, de jóvenes al cuales él le enseñaba matemáticas, ¿no? Y Donald Barr era nada menos y nada más que el padre de William Barr, ¿no? William Barr era el fiscal general de Estados Unidos durante Trump, muy famoso durante el primer término de Trump, que él jugó un rol muy importante durante el reporte Mueller, ¿no? Donde se acusaba a Trump de tener una conexión con Rusia, pero y su padre justamente el que contrató a Epstein para dar clases de matemáticas en ese colegio, como dije, era Donald Barr, y es muy importante porque Donald Barr era un oficial, ¿no? En la OSS, que era la organización, la institución que estuvo antes de la CIA, ¿no? La Oficina de los Servicios Estratégicos, de la cual después nació la CIA y también era administrador de la Universidad de Columbia, que vemos durante las protestas contra Israel por el tema de Gaza. La Universidad de Columbia fue muy acechada, ¿no? Porque tuvo muchas conexiones con, recibía mucho dinero, enviaba mucho dinero a Israel. Y bueno, también después obviamente era como el director de esa escuela Dalton donde Epstein tuvo su primer trabajo. Y también después William Barr, su hijo del cual hablamos, él también fue parte ya de la CIA que en ese entonces evolucionó. Entonces desde ahí ya tenemos algo que llama mucho la atención. Y esto es todo lo que vamos a hablar acá, son documentos públicos, ¿no? Uno puede encontrarlo en las noticias, todo es público, no es nada que esté oculto, que pueda tacharse de conspiración que no se asemeja a la realidad. Y su segundo trabajo fue en el banco, en el sector financiero, en Bear Stearns. Y ahí Bear Stearns es un banco que fue muy importante durante la crisis financiera del 2008, que fue uno de los pocos bancos, ¿no? Junto con Lehman Brothers, que cayeron en esta crisis. Y fue vendido después a JP Morgan. Y después se conoció a Epstein de manejar mucho dinero, ¿no? Con su experiencia en el tema bancario, él manejaba mucho dinero y era conocido por tener conexiones con gente billonaria y muy importante. Pero eh, acá tenemos, volviendo a la imagen, acá vemos que está con alguien, ¿no? Que era su compañera y muchos dicen que más importante que Epstein es su compañera, su pareja que era Ghislaine Maxwell, ¿no? Ghislaine Maxwell era la hija de Robert Maxwell, acá la vemos de más joven. Robert Maxwell está acá al medio, que él era uno de los titanes mediáticos de ese tiempo, de los 80 en Inglaterra. Él era británico
israelí judío, ¿no? Porque, bueno, aquí también hay que notar que Epstein era, su etnicidad era judía, ¿no? Y también la de Maxwell. Y tenemos acá su hija, que su hija, bueno, después vamos a ver en varios testimonios de las víctimas, ella alegan que Ghislaine era más, uno le tenía más miedo a Ghislaine que a, a Epstein, ¿no? A Jeffrey Epstein. Y vemos que su padre sufrió una muerte muy rara, de que su imperio también estuvo en, su imperio mediático tenía problemas de fraude y había muchas acusaciones, ¿no? Que era doble agente, era agente para la Unión Soviética y al mismo tiempo para el Mossad de Israel, ¿no? Entonces, y murió en un barco en maneras muy sospechosas. Entonces, ahí ya tenemos más indicaciones de que bueno, no estamos tratando con una persona, un matemático que tiene experiencia en bancos, que su crecimiento medio no fue orgánico, ¿no? Estamos tratando con un caso especial. Y acá me baso mucho de lo que voy a hablar, me baso en el trabajo de Ryan Dawson. Perdón, que Ryan Dawson es un investigador, un periodista independiente, analista geopolítico, que él ya viene 19 años, casi 20 años trabajando en uno de los pioneros en cuanto a la investigación de Epstein, ¿no? Porque este tema ya salió hace varios años, no es actual. Ya la primera denuncia creo que recibió Epstein fue hace 10 años, en 2016, 2012, algo así. Y Dawson es famoso porque él publicó lo que se conoce como el mapa de las conexiones que tenía, ¿no? Epstein. Entonces, ya acá vamos a entender y lo que vamos a hablar ahora son un poco sus conexiones. Entonces, uno de los principales socios de Epstein era acá Jean-Luc Brunel. ¿Y quién era Jean-Luc Brunel? Acá vemos que era en el mundo de la moda, era uno de los más famosos, como se dice, scouts, como alguien que capta talento de modelaje, ¿no? Y él descubrió a varias modelos muy famosas como Mila Jovovich o Sharon Stone o Mónica Bellucci y era muy conocido en el tema del modelaje, ¿no? Porque vamos a ir viendo después, Epstein se asoció mucho con el tema de modelajes y obviamente, bueno, todo apunta a que esto usaban este tema de modelaje y de otras empresas como Victoria's Secrets para, obviamente fue una pantalla para tapar el tráfico de mujeres, incluso de menores de edad, ¿no? Porque las líneas, esas empresas de modelaje también tienen líneas de menores, ¿no? Y eso era como una pantalla. Y lo más interesante de Jean-Luc Brunel, bueno, como dije, él era muy importante en el tema de la moda y el contrato de modelajes y movía mucho dinero con Epstein y obviamente fue acusado también de acoso sexual y también fue arrestado el 2020, fue arrestado por estos cargos, ¿no? De tráfico sexual y es algo probado, o sea, fue arrestado no por la policía francesa porque él era francés, él no era judío de etnicidad judía, pero era francés y murió supuestamente como Epstein murió en la cárcel, que fue también fue colgado, ¿no? Supuestamente. Y acá dice, también estamos leyendo, fue también acusado de violación a menores. Entonces vamos a volver al tema de, bueno, acá vemos a Trump, que vamos a hablar después de él. Volvemos al mapa de Ryan Dawson. Bueno, entonces tenemos su socio Jean-Luc Brunel, acá vemos con Ghislaine Maxwell, que era la hija de Robert Maxwell, y de ahí, obviamente, acá está Donald Barr y su hijo William Barr, y ahí se ve, es muy claro la conexión con Israel, ¿no? Que después tal vez en otro video vamos a adentrarnos más, pero la conexión es clara. Tenemos aquí a Alan Dershowitz con Jared Kushner, y bueno, por el otro lado también Robert Maxwell estaba vinculado al Mossad con la agencia de inteligencia Black Cube, y tenemos a Mark Rich, uno de los más grandes donantes al Partido Demócrata, al Partido, sí, Demócrata, y la conexión con Hillary y Bill Clinton. Pero bueno, vamos avanzando y vemos acá una foto de Trump con Epstein que se conocían. Hay un famoso video que ya, bueno, circula hace tiempo, donde se ve a Trump bailando con Epstein de 1992, ¿no? Y bueno, muchos acusan que estos eran
que Trump tenía sus negocios digamos conseguía menores de edad a través de Jeffrey, pero lo que apunta a Dawson es que no era tan así, ¿no? Obviamente la conexión estaba porque como Trump se crió en Nueva York y en Nueva York el poder judío sionista de Israel es muy fuerte y obviamente había conexiones ahí, pero Dawson argumenta que incluso eran peleados, tenían una relación antagónica, ¿no? Que se habían peleado por temas de propiedades, que se habían robado negocios, entonces no eran muy amigos que se pueda decir. Y acá vemos a otro de los socios más importantes de Epstein, que es Lex Wexner, ¿no? Y Lex Wexner es un billonario norteamericano, él también es de etnicidad judía, que es el dueño de Bath and Body Works, que es una empresa, una multinacional de ropa que ha adquirido Victoria's Secret, ¿no? La marca bueno, Victoria's Secret es algo conocido, y también ha adquirido la marca de ropa de Abercrombie Fitch, que también es bien conocida. Y Lex Wexner puso a Epstein como su manager, como su administrador financiero del 87 al 2007. Entonces era como su patrón principal, este Wexner, durante casi 20 años, como vemos acá. Bueno, vamos avanzando. Tenemos también otras conexiones con Leon Black. Acá vemos esta noticia de el Financial Times que Leon Black era el director de Apollo Global Management, que Apollo es igual billonario, que Apollo Global Management maneja, es una de los fondos de inversión más grandes del mundo. Y justamente Leon Black renunció porque por esos temas con Epstein, ¿no? También tenemos a Glenn Dubin, otro billonario, también en el tema de fondos de inversión, que como vemos acá, Epstein había invertido bueno, mucho dinero en el fondo de inversión de Dubin, ¿no? Y ayudó también a que JP Morgan, porque también vamos a ver después, hubo muchas acusaciones y denuncias reales que JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, con Deutsche Bank también de Alemania, tuvieron que pagar porque movieron dinero de Epstein, ¿no? Y fueron como perpetradores del tráfico y lavado de dinero. Y también acá tenemos Virginia Giuffre, que era una de las víctimas, que ha testificado que Maxwell, o sea, la compañera de Epstein, Ghislaine Maxwell, había instruido que ella tuviera relaciones con Dublin. Y bueno, básicamente Epstein se dedicaba a eso, ¿no? Porque mucho, aparte de manejar un anillo de blackmail, como se dice en inglés, de chantaje sexual con menores para obtener favores, ¿no? Bueno, tenemos también a Jesse Stanley, que fue uno de los principales defensores de Epstein en JP Morgan y que también renunció. ¿No? Stanley era un banquero y renunció debido a que se descubrieron esas conexiones. Y aquí el punto más importante, y creo que lo que re- representa muy bien este caso es el título que Whitney Webb es una periodista también independiente que trabajó mucho también sobre este caso y bueno, también, bueno, hay un problema con Ryan Dawson que supuestamente no le había dado crédito, pero Whitney Webb publicó dos libros mm, con este título que creo que resume muy bien todo esto, que es Una nación bajo chantaje, ¿no? One Nation Under Blackmail. Y es eso a lo que se dedicaba, ¿no? Epstein, porque muchos de estos billonarios obviamente podían conseguir o pagar por cualquier mujer que ellos podrían desear, pero lo que no podían obtener era a menores de edad, ¿no? Y eso es lo que Epstein podía conseguir y a través de eso chantajear y controlar a el sistema político, la élite política y económica de Estados Unidos a favor
de Israel, ¿no? Porque las conexiones con Israel, como vimos en el mapa de dos, son muy fuertes y Epstein no fue el primero, ¿no?, en hacer esto. Es como la segunda generación que se dedica, de agentes, por así decirlo, que se dedican a este tema. Entonces sí, es una nación bajo el chantaje, que como dice Norman Finkelstein, el chantaje es, bueno, es una de las armas, entre comillas, una de las artes negras, como denomina Finkelstein, más peligrosas y bajas, ¿no? Que obviamente uno puede argumentar que todos los países lo usan, pero especialmente Israel lo usa, lo abusa mucho de este tema. Y bueno, también tenemos otras conexiones que, como Rafe Hoffman, que era el creador de LinkedIn, que también había contactado con Epstein, y creo que Hoffman estaba en contra de Trump, porque Trump, él sí dijo que investigaran, ¿no?, en esta relación con Epstein, y bueno, acá trabajaba en el MIT, ¿no?, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde también ahí Epstein estaba bien involucrado. Entonces, estas son algunas de las conexiones que podemos ver hasta ahora, que si bien todavía no he mencionado lo que se han publicado en los emails, nos da un poco más de idea sobre de qué se trata todo esto. Tal vez en próximos videos analicemos más partes más específicas del tema, pero sin duda es algo muy, muy importante que está pasando, y bueno, este es el Estados Unidos al cual Bolivia se está nuevamente acercando, y espero que sea algo que logre traer cambios, ¿no? Más allá. Bueno, ya está trayendo muchos cambios, ¿no? Ya hay varios renuncias, arrestos, los Clinton van a testificar, y bueno, eso sería todo por hoy.